Muy buenas noches, encantadísima de estar aquí hoy con ustedes, honrada de esta oportunidad. Quise enfocar esta presentación particularmente enfocada en el manejo inicial del gran quemado de acuerdo a nuestro protocolo. Vamos a hablar un poco más de otras cosas, pero todos sabemos que hace algunos años el gran quemado es patología GES y por lo tanto nos atribuye o nos deja una responsabilidad de saber el manejo, porque hay garantías explícitas en salud amparadas en la ley en Chile para ello. Para los que no saben quién soy cirujana plástica y reconstructiva, soy magíster en salud, tengo algunos años ya de experiencia en manejo de heridas y quemaduras, no tengo conflicto de interés, soy cirujana en el Centro de Referencia Nacional Gran Quemado de la Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, UAP o Posta Central. También soy parte del staff. ¿Estás escuchando una charla? Yo qué sé. Y además soy miembro de la Sociedad Chilena de Quemaduras. Obviamente no tengo conflicto de interés. Como lo mencioné, hace algunos años la patología gran quemado se incorporó a las garantías explícitas en salud y eso nos genera unas obligaciones como médicos de conocer el manejo y de garantizar el manejo adecuado de esta patología. ¿Qué es un gran quemado? Ya lo hemos hablado durante estos webinars, pero nunca está de más recordarlo. Es una persona que sufre quemaduras que pueden comprometer su vida o dejar secuelas funcionales graves y permanentes. Ya habíamos discutido esto, puede ser a nivel de extensión, de acuerdo a la edad, por el agente causal cuando se tratan de quemaduras eléctricas por alto voltaje, cuando el quemado está asociado a politrauma, TEC o shock, cuando tenemos asociación de injuria inhalatoria o lesión de la vía aérea, y aquellos quemados con patologías graves asociadas que empeoren el pronóstico. Sabemos que la fisiopatología del gran quemado tiene un componente local y sistémico, esto ya lo hemos discutido, las zonas de Jackson, una zona de coagulación de daño irreversible, una zona de éxtasis, en donde nuestro accionar va a determinar que sean recuperables o no, y en eso las primeras 48 horas son re importantes, y después tenemos una zona más excéntrica, conocida como zona de hiperemia, en donde también lo podemos perder en relación a shock o sepsis, y por lo tanto es importante que nosotros aprendamos a manejarlo. Sabemos que hay un componente sistémico en donde es muy importante la patología cardiovascular, el aspecto respiratorio, el aspecto metabólico, para lo cual un gran quemado es una gran catástrofe, y la inmunidad. Asimismo, tenemos dos fases de desestabilización clásica, una fase aguda y una fase subaguda. Esto ya lo hemos hablado y sabemos que tenemos dos picos de mortalidad, uno inicial y uno tardío, pero vamos a lo que nos convoca hoy. Yo trabajo en la Posta Central, estas son como las dos caras, la parte más moderna de nuestro hospital, la Torre Valech, y la parte clásica, mano derecha. Nuestro protocolo con el cual nos manejamos partió con el doctor Villegas, maestro mío en todas las lides de las quemaduras. Y en el año 2004, cuando hizo la primera intervención de la Posta Central, partió implementando todo este protocolo. Para el año 2007 se instaura la patología gran quemado como parte del GES y dejó su cargo como jefe de servicio en nuestro hospital un poco
lo digo con tristeza, en el año 2015 no así, dejando su legado. Sabemos que el paciente, una vez que tenemos el accidente, necesita su evaluación primaria, algo que no viene al caso, que después debe ser valorado en la urgencia, básicamente con los principios del ABC del trauma, y que es súper importante que nosotros desde la urgencia lo estabilicemos, pero sepamos que este paciente requiere, para iniciar este tratamiento, un diagnóstico, y que de estos pilares del diagnóstico es la extensión, la profundidad, la gravedad y toda la localización, son necesarios el pabellón. La edad, bueno, sabemos que eso sí lo podemos determinar antes. La extensión, sabemos cómo la vamos a clasificar, hay distintas técnicas, no viene en este momento el caso, según edad podemos utilizar las distintas reglas y las profundidades ya las hemos mencionado antes. Asimismo, tenemos la escala de gravedad que nos determina un pronóstico y que nos hace incluir o excluir en la patología como GES. La localización, ya hemos hablado de las zonas especiales y que el pronóstico está también muy de la mano de la edad de nuestros pacientes, siendo las edades extremas de vital importancia. El doctor Villegas decía que la edad siempre nos mata. Yo espero que no sea tan cierto. Tenemos excelentes ejemplos de que hay personas de edad avanzada, como el doctor Benaín, que tienen muchísimo que dar a pesar de los años. Y vamos al diagnóstico definitivo. Requiere ser hecho en pabellón. Por lo tanto, nosotros como cirujanos jugamos un rol importante. El aseo quirúrgico permite establecer el diagnóstico, la extensión, la profundidad, la compresión o restricción y el pronóstico inicial. Por lo tanto, esto es importantísimo que nosotros entendamos que paciente gran quemado requiere manejo en pabellón y bajo ciertas normas. Tenemos que tener claro que como concepto general nosotros vamos a tener dos caminos. El primero es aquellas quemaduras de espesor parcial, en donde debemos garantizar la protección de los queratinocitos susceptibles a que sean reparados espontáneamente. Por lo tanto, nuestro rol va a ser fundamental en cuidar esta herida, proteger los queratinocitos para darle todas las herramientas desde el punto de vista local y sistémico. ¿Aló? La protección local y sistémica del paciente para garantizar esta epitelización. Y cuando tenemos quemaduras de espesor total o más parcial pero más profunda, sabemos que la población de queratinocitos ya es menor y que probablemente no podamos garantizar esto, en cuyo caso tenemos que irnos por el camino de la escarectomía precoz, pero ojo, la escarectomía precoz no es una urgencia. Y cuando escarectomizamos tenemos que cubrir. Por lo tanto, siempre tenemos que tener la visión de que un paciente quemado va a tener diferentes zonas y diferentes profundidades, y debemos apuntar a la reparación de todas las zonas de Jackson que son reparables. Siempre hemos tenido un algoritmo de manejo en donde partimos con un aseo quirúrgico, en donde puede requerir o no la descompresión, y que esta descompresión puede ser una escarotomía o una fasciotomía, no siendo necesaria directamente la fasciotomía, salvo en situaciones especiales. Y estas dos áreas, estos dos elementos quirúrgicos, son el manejo inicial que debe considerar todo centro el que se vea expuesto al paciente en el minuto 0. Luego continuamos con la escarectomía, que básicamente es la remoción de toda la escara, que debe llevar la cobertura inmediata, bien sea transitoria, en el caso que así lo requiera, o definitiva, y esta cobertura definitiva la podemos definir como simple o compleja según las necesidades, que eso va a ser tema de la siguiente conferencia. Y luego finalmente podemos hablar de un proceso quirúrgico y no quirúrgico también en la rehabilitación de las secuelas. Para meter a pabellón primero tenemos que tener paciente y obviamente tenemos que estabilizarlo, por lo tanto tenemos que generar un procedimiento estandarizado en donde garanticemos, partiendo por una mesa quirúrgica cubierta por campos estériles impermeables, un aseo por arrastre con compresas basado en clorhexidina jabonosa, normalmente una dilución de 100 en 500, a veces un poco más, y suero fisiológico
en una dilución, con adrenalina en una dilución de 2 en 1000. Debemos prepararnos y para ello tenemos que tener claro todo lo que necesitamos. Fundamental que la temperatura del pabellón y de los líquidos a emplear sea tibia. Esto es fundamental porque nuestro paciente pierde calor y se acercan a las complicaciones y a las descompensaciones que esto conlleva. Para lo tanto, debemos preparar a nuestro equipo quirúrgico qué se va a hacer y cómo lo vamos a hacer. Chequear que contemos con todo lo necesario y manejar al paciente con aislamiento de contacto. En general tenemos un equipo que es grande, que requerimos de personas. Es importante que podamos hacer el procedimiento de manera efectiva, eficaz, en el tiempo mínimo necesario, porque nuestro paciente, al estar expuesto completamente, la pérdida de calor es fundamental. Así que tenemos que estar todos alineados y en la misma línea. Esta es parte de nuestro equipo de pabellón de la posta central. Y preparemos todo. Preparemos nuestros apósitos. Los pacientes grandes quemados requieren mucho. Preparemos todos los elementos que vamos a necesitar. Vamos a necesitar muchos campos, muchas compresas y los dispositivos para alojar esta solución jabonosa y esta solución con adrenalina, además de elementos de quirúrgicos en realidad mínimos. Nosotros partimos por una movilización en bloque del paciente a cargo de el que dirige, siempre es el anestesista en la cabeza, como decimos, cabeza manda. Nos disponemos habitualmente de 4 personas, 2 para el tronco y las extremidades inferiores, una para que traccione la extremidad superior y la persona que está en la cabeza cuidando el tubo. Así recogemos todo lo que son las sábanas con los que fue trasladado el paciente, partimos siempre con aislamiento de contacto, con guantes estériles, la colocación de un hule impermeable estéril, luego el campo y luego un campo que se desecha. Súper importante que seamos prolijos en la limpieza, prolijos en el desbridamiento o la escarectomía abrasiva para dejar la menor cantidad de residuos posible, tanto de flictenas como de, obviamente, restos de humo o de todos los materiales que puedan estar adheridos al paciente. Ponemos este pequeño campo que se va a desechar y allí partimos con la limpieza siempre con el mismo orden, compresa con clorexidina jabonosa, luego la compresa húmeda que lleva estos elementos de adrenalina, luego secado del paciente y cambio de campo que en el caso del dorso es el retiro de este campo pequeño que ven allí. Luego giramos hacia el otro lado, siempre cuidando que el paciente tenga la menor pérdida de calor y la menor contaminación posible, por lo cual usamos estos campos parciales durante el giro del paciente. Nos caracterizamos siempre por rasurar cuidadosamente todas las zonas quemadas y su entorno. A esto solo le queda la excepción de excluir las cejas y las pestañas, pero siempre el cuero cabelludo, si está quemado, está rasurado con prolijidad. Básicamente es muy frecuente que pacientes con quemaduras de cabeza y de cuello dejen el cuero cabelludo con el cabello intacto y se escondan en estas zonas quemadas que no van a ser bien tratadas y que luego van a acumularse esta costra mielicérica que genera una excelente lugar de vida de todos nuestros grandes enemigos que son las bacterias. Todo el paciente tiene que ser, después de lavado bien secado, el cambio de los campos quirúrgicos y aseptizamos con clorexidina tópica en la posta siempre alcohólica alrededor, o sea, en base a alcohol, la clorexidina, alrededor de las áreas quemadas, pero no sobre las áreas quemadas. Y después viene parte del proceso estandarizado, es que sí requiere la escarectomía o la descompresión según necesidad, y como dijimos, excluye la escarotomía, habitualmente es parte del procedimiento de urgencia si requiere descompresión, escarectomía que habitualmente no es de urgencia y que no requiere ser realizado por personal que no lo maneje, y la fasciotomía en aquellas circunstancias en donde
sea necesario, bien sea porque sea una quemadura eléctrica de alto voltaje o porque la quemadura va más allá hasta los tejidos más profundos. La foto inferior es una foto de hace varios años de cortesía del doctor Villegas. La curación nuevamente estandarizada, siempre con una membrana semiporosa. Nosotros ocupamos la Telfa, buena, bonita, barata, y hemos tenido muy buenos resultados. Luego una venda gasa que la usamos a manera de fijación para que quede esta curación de la Telfa bien realizada, con la menor cantidad de arrugas. Finalmente un apósito que va a ser aquel receptor de todos los exudados que van a permitir, que van a generar las quemaduras, y luego una venda gasa de sujeción. Siempre, y esto es fundamental en lo que voy a hacer majadero, todo paciente con extremidades quemadas requiere posición de drenaje, y es fundamental que todos aquellos que trabajamos en quemados entendamos que lo que hagamos por la herida, que lo que hagamos en el posicionamiento del paciente, es parte del pronóstico de nuestro paciente, es parte del pronóstico de la extremidad y es parte del pronóstico vital de nuestro paciente. Normalmente dejamos la cara expuesta con curación diaria de manejo de enfermería, cuello quemado, de preferencia siempre hiperextendido, buscar una posición con colchón corto, y el tronco a veces lo ocupamos expuesto con alzarropa, pero hemos preferido, en honor a la menor contaminación, manejarlo con centelices, es decir, una cobertura oclusiva de él. Siempre mantenemos el mismo orden, por lo tanto, tronco posterior, como mostré en las fotografías anteriores. Pasamos a las extremidades inferiores de manera de hacerlo en conjunto, idealmente 2 personas por cada extremidad, mientras terminamos de limpiar nuestras extremidades inferiores, pasamos a los genitales, ponemos el cambio de campos, nos cambiamos nuevamente de guantes, luego nos vamos a las extremidades superiores y al tronco anterior, finalmente cabeza y cuello con un campo especial para esto. Ahora bien, el manejo de las urgencias, sabemos que el síndrome compartimental es un aumento de la presión de un compartimento cerrado, comprometiendo el flujo sanguíneo. ¿Y cuándo lo vamos a sospechar en el caso de quemaduras? Cuando tenemos quemaduras profundas en rodete o circunferenciales, de 3/4 de la circunferencia, bien sea en extremidad o en tronco. Y siempre debemos sospechar que un paciente con quemadura de alto voltaje, una quemadura eléctrica de alto voltaje, requiere una descompresión de tipo fasciotomía. La clínica del síndrome compartimental da normalmente signos tardíos, aquellos dolor, parestesia, la ausencia de pulsos y la parálisis, y por lo tanto nosotros no debemos ser reactivos, debemos ser proactivos. Cuando tengamos las circunstancias de quemadura profunda, circunferencial o de 3/4 de la misma, debemos saber que tenemos que descomprimir. ¿Y hasta cuándo descomprimir? Cuando hablamos de quemaduras térmicas profundas, normalmente con una escarotomía es suficiente, pero la escarotomía debe ser bien realizada. ¿Y cómo sabemos que está bien realizada? Porque debe abarcar desde piel sana a piel sana, idealmente hacer un quiebre parcial dentro de las zonas de flexión, y debemos apuntar a que se descomprima y vamos a palpar. Esto es bien evidente. Nosotros tenemos una extremidad rígida y cuando descomprimimos adecuadamente cambia automáticamente la presión al tacto. Y al haber hecho la descompresión adecuada, logramos prevenir las lesiones y la formación como tal de un síndrome compartimental. Tenemos que tener estas consideraciones técnicas, que la liberación de la escara debe ser total, que la quemadura profunda térmica es de necesidad hacer la escarotomía. ¿Cuándo en una quemadura térmica profunda nos vamos más allá? Cuando una vez que nosotros abrimos todavía vemos compromiso en la profundidad, más allá de la escara, o sea, nosotros debemos llegar hasta tejido vital. Y
lo que habíamos comentado de piel sana a piel sana y el cuidado con las estructuras, por lo tanto tenemos que tener conocimiento de la anatomía antes de abrir. La fasciotomía en las extremidades, cuando hay sospecha per se de la instauración de un síndrome comportamental, los fenómenos ya lo dijimos, o en el caso de quemaduras muy profundas, en el caso de quemaduras eléctricas por alto voltaje, y también lo hemos visto en el caso de la sobrereanimación o el famoso fluid creep. Cuando tenemos una latencia en la descompresión porque no lo hicimos a tiempo, porque evolucionó a este gran edema, porque consideramos que el gran quemado no tiene una prioridad, error que ocurre con relativa frecuencia en nuestros hospitales y cuando tenemos esta sobrereanimación o fluid creep de la que hemos hablado. Mención especial con respecto a la quemadura eléctrica, en donde debemos recordar que el calor depende que se va a generar en los tejidos va a depender de la intensidad, de la resistencia y del tiempo en el que estemos expuestos. Que la quemadura viene de adentro hacia afuera y que esto tiene el origen, entender que el hueso es el tejido que mayor resistencia genera. Como hablamos que el calor y el daño se produce en relación a la intensidad, a la resistencia y al tiempo al que esté expuesto, es el hueso el que nos va a calentar las estructuras que subyacen a él, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener posteriormente un daño muscular que nos genera esta necrosis, una rhabdomiólisis que nos va a generar finalmente esta falla renal y pasamos de lo local a lo sistémico que mencioné inicialmente. Por lo tanto, hay un aumento de la presión comportamental y se convierte en un circuito reverberante de daño, un círculo vicioso. El daño neuromuscular es progresivo, pero se hace irreversible después de las 8 horas y por lo tanto la latencia inicial de las 6 horas posterior a la quemadura es re importante a considerar para que por favor ese paciente no lo dilatemos y lo descomprimamos con una fasciotomía efectiva y bien hecha durante esas primeras 6 horas. Es un factor, la quemadura eléctrica es un factor independiente de mortalidad y presenta un altísimo riesgo de amputaciones, per se por el daño y además por el mal manejo al que se asocia. Entonces tenemos que tener muy claro que cuando tenemos esta quemadura directa vamos a tener varios procesos, una quemadura profunda, directa, y también vamos a tener llamaradas asociadas. Esta resistencia ósea genera la lesión muscular, esta lesión muscular genera calor y una isquemia finalmente por esta isquemia por compresión. Nos va a llevar a una trombosis progresiva secundaria, un daño endotelial por este daño de compresión y luego una nueva isquemia ahora por inflamación y finalmente una última isquemia, un daño muscular, un daño de los tejidos asociado a la infección. Y por lo tanto, la descompresión profunda de un paciente quemado eléctrico por alta tensión debe llevar una descompresión efectiva, bien realizada. Y cuando compromete mano, no olvidar que la descompresión, la fasciotomía debe ser acompañada de una liberación del nervio mediano, porque finalmente si no lo hacemos, y sobre todo no lo hacemos precozmente, nosotros vamos a tener daños irreversibles en nuestro paciente. La definición del daño, objetivar todo el daño a lo que va a llegar, es una definición tardía. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos, vamos a ver un pequeño iceberg, vamos a ver una lesión que no se va a ver tan grande, pero por dentro subyace un daño profundo e importante y que va a ser empeorado o con un mejor pronóstico de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento quirúrgico inicial debe ser el diagnóstico, el manejo de la urgencia quirúrgica con la descompresión indicada, el manejo inicial de la herida, disminuir la posibilidad de contaminación, tanto de lo que viene el paciente quemado, y además, por favor, insisto en no hacer daño. Debemos conocer las técnicas quirúrgicas, permitir una descompresión adecuada. Hay varias técnicas, por ejemplo, la descompresión de mano, válidas en varios autores. Siempre y cuando esté bien hecha, es efectiva. Debemos recordar la anatomía. Es fundamental hacernos cargo de nuestra labor como cirujanos y del pronóstico que nosotros le proporcionemos a nuestro paciente a través de nuestras acciones. Y es re importante tener
recordar majaderamente que las extremidades quemadas deben ir en alto, que si la cara esté quemada, debe ser fijado tanto el tubo orotraqueal como la sonda a la que le van a colocar con puntos, o puntos a la arcada dentaria, o puntos al diente cuando es el tubo orotraqueal, y a la columela, perdón, al tabique en el caso de las sondas nasogástricas. La hiperextensión del cuello quemado, y fundamental recordar que esto es un trabajo en equipo, hay que comunicarnos con el resto del equipo, no es que yo lo operé y me olvide, el paciente va a ser manejado por un intensivista, va a ser manejado por un equipo de enfermería, y debemos aprender a comunicarnos, debemos registrar adecuadamente el protocolo operatorio. Y por favor no olvide que lo que usted hace importa, porque finalmente tenemos que imaginarnos al equipo de salud, en el caso de un paciente gran quemado, y sobre todo en el caso de un paciente gran quemado, como una maquinaria llena de engranajes, en donde todas las piezas cuentan. Si usted piensa en esto es una carrera de relevos, en donde todo lo que usted hace va a importar. Si no tiene con qué cubrir al paciente, reverbere y vuelva a hacer un aseo quirúrgico cada 3 a 4 días. Que eso va a disminuir la colonización bacteriana, va a disminuir la carga bacteriana del paciente y vamos a tener un mejor manejo de la herida. Si usted maneja adecuadamente el paciente y maneja adecuadamente en lo local y en lo sistémico, va a entregarnos a nuestro centro de referencia, sea cual sea, un paciente en mejores condiciones y por lo tanto un mejor pronóstico. No olvidar que lo que nosotros hacemos es re importante. El aseo inicial, el manejo de las primeras 72 horas en el quemado, es una piedra angular en el pronóstico del paciente. Ventajas y conclusiones de nuestro protocolo. Yo creo que más que un protocolo o más que una receta de cocina, lo discutía con el doctor Villegas, es una estrategia terapéutica. Entender la fisiopatología, entender a lo que nos estamos enfrentando y generar como buena estrategia qué es lo que vamos a tratar, de qué manera nos vamos a enfrentar y cuáles son los tiempos en los cuales nos vamos a manejar. Tiene la ventaja de que es fácil y rápida la implementación, no requiere un gasto de infraestructura extra, por lo cual es realizable en diferentes centros. Alguna vez discutíamos con el doctor Villegas qué hacer en caso de que hubieran estas grandes catástrofes que hemos visto que han ocurrido a lo largo de los últimos tiempos, como Colombia, como Perú, como el Medio Oriente recientemente. Y es que podemos replicar este modelo con pocas personas bien entrenadas que se acompañen de personas que pueden no tener toda la expertise, pero que bien guiadas, y para eso requerimos que la persona que dirige esté clara con cuál va a ser nuestra manera de manejarnos, pueda dirigir y encaminar al menos a un buen camino según la dificultad o el grado de necesidad. Es reproducible en nuestros centros, nosotros no somos el primero, ya el doctor había instaurado este protocolo previamente en el Hospital Calvo Maquena, en el Ezequiel González Cortés, hospitales pediátricos de nuestra ciudad, obviamente en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública y también en la INDISA. Al ser sistemático y ordenado nos permite saber que si vamos con este orden, logramos unos mejores resultados. Es de fácil enseñanza, procuramos ser un aporte para nuestros becados, nuestros residentes de cirugía general y de subespecialidad. Y esto permite que al enseñarlo de una manera metódica, ellos puedan ser elementos reproductores en sus centros respectivos. Este es parte de nuestro equipo de cirujanos, no estamos todos. Finalmente, y para completar la presentación, tenemos que tener cuenta que detrás de cada paciente gran quemado que se recupera, hay un gran equipo. Esto no se logra solo, esto no es de una estrella, esto es de un firmamento de personas. Mi respeto y mi reconocimiento para nuestro equipo de enfermería, nuestro equipo de kinesiólogos, de tecnólogos, de
secretarias de administrativos detrás de cada paciente, de técnicos paramédicos, de auxiliares de servicio, que apoyan día a día que nuestro trabajo y de nuestros pacientes, nuestros resultados, cada día sean mejores. Muchísimas gracias.